niñas, hola mamá y papás, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas. Hoy día les doy la bienvenida a la sesión 5 del Aprendo en Línea de la asignatura de lenguaje. Lo primero que quiero hacer es felicitarlos y felicitarlas porque durante esta semana me han llegado muchas tareas, me han llegado muchas fotitos con las autoevaluaciones, con las tareas de los libros. Entonces los quiero felicitar por la responsabilidad que están teniendo y también alentarlos a seguir haciéndolo de a poquitito en la medida que ustedes puedan ir trabajando en sus casas. El objetivo del día de hoy es desarrollar la comprensión lectora y vamos a ocupar en el inicio de esta clase una estrategia muy importante que es parafrasear o el parafraseo. ¿De qué se trata esta estrategia? Es verbalizar de manera oral lo que yo entiendo de un texto, de un cuento, de una noticia o de algo que me dicen, ¿cierto? ¿Y qué lectura vamos a trabajar hoy día? Vamos a trabajar una lectura que trabajamos la sesión anterior. Yo sé que la deben recordar porque es Chorlitos en la cabeza. Y Chorlitos en la cabeza la van a encontrar en la página 18. Entonces, antes de comenzar, lo primero que quiero que hagan es que vayan a parafrasear. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Quizás pueden hacerlo junto con su mamá o si están con otra persona en la casa, otra persona en la casa. Entonces, tú le vas a contar con tus propias palabras qué recuerdas de este cuento. ¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas al personaje? ¿Recuerdas el conflicto que tenía? ¿Recuerdas dónde ocurría? ¿Qué recuerdas? Y si no recuerdas nada, no te compliques, ¿ya? Pero la idea es que lo logres hacer, aunque puedas parafrasear una sola palabra, ya sería un logro. Y ahora te invito a leer Chorlitos en la cabeza. Te voy a pedir que la lectura la hagas de manera oral. ¿Para qué? Para que practiques tu fluidez y tu entonación. Así que vas a leer Chorlitos en la cabeza de manera oral y luego te invito a responder las preguntas del texto. Ahora, niños, van a leer nuevamente Chorlitos en la cabeza. Recuerden que cuando leen tienen que tener una lectura comprensiva. Eso quiere decir que deben ir entendiendo lo que van leyendo. Y para eso hay palabras rosadas que están remarcadas que te ayudan a desarrollar la comprensión lectora, porque es tu vocabulario. También, como consejo, puedes siempre leer con un diccionario al lado. Entonces, cuando tengas una duda, consultas el diccionario. Ahora, luego de leer, te vas a ir a la pregunta 4 y en la pregunta 4 te están preguntando por las características que describen al personaje. Y acá te tienes que fijar que van a haber características psicológicas y características físicas que describen a este personaje. Como recordatorio, las características físicas tienen que ver de cómo se ve por fuera, ¿cierto? Cómo se ve su cuerpo por fuera. Y las características psicológicas tienen que ver con su comportamiento, cómo es. Así que ahí tienen que fijarse bien. Luego van a tener que subrayar pistas en el cuento que respalden tu elección. Entonces, por ejemplo, te vas al cuento y puedes ir buscando qué pistas te respaldan tu decisión en relación a las características. Una vez que terminas esa actividad, vas a avanzar y a la página 24 y te vas a encontrar con un texto, un pequeño texto en donde te cuentan ¿cuál es la estructura que tienen los cuentos? Los cuentos, al ser un texto literario, tienen siempre la misma estructura, que es un inicio, un desarrollo y un cierre o desenlace. El inicio tiene que ver con cómo empieza el cuento, ¿cierto? ¿Qué ocurre al principio del cuento? Y casi siempre en el inicio nos dan la idea principal de lo que se va a tratar también. El desarrollo tiene que ver con el conflicto, qué le sucede a los personajes. Acá se desencadena el conflicto. Y el desenlace o el cierre tiene relación con cómo se soluciona este conflicto en relación a los personajes siempre. Y finalmente vas a desarrollar la pregunta 7, que dice completa la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace del cuento Chorlitos en la cabeza. Entonces vas a tener que escribir ¿qué ocurrió al inicio? Recuerda que al comenzar a escribir tienes que comenzar a escribir con mayúscula, con rojo. Luego vas a avanzar al desarrollo. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto de este personaje, de Robertito? ¿Y cómo se soluciona este conflicto?
ya hicieron la actividad y que ya leyeron el cuento, vamos a terminar la sesión de hoy con nuestra autoevaluación. Te recuerdo por qué es importante la autoevaluación. La autoevaluación es importante porque te permite saber qué has ido aprendiendo y qué te falta por aprender. Entonces es súper importante que en cada sesión tú hagas este proceso, ¿ya? Y que me la mandes en una fotito. Mira, la autoevaluación del día de hoy es en base a indicadores. Entonces el primer indicador es trabajé responsablemente. Y ahí tú me indicas si trabajaste responsablemente o no. Luego, si terminaste toda la actividad y me lo vuelves a indicar. Y finalmente, si comprendiste el cuento. Y este indicador es muy importante porque tiene relación con lo que estamos trabajando, que es la comprensión lectora. Si tú sientes que no comprendiste tanto el texto, no te desanimes, vuelve a leerlo y trata de comprenderlo nuevamente. Ya, espero que estén súper bien en la casa. Un besito, nos vemos la próxima sesión.